En la prueba de Spurley, el paciente está en posición sedente y el terapeuta bípedo le ejerce una presión sobre la cabeza, intentando detectar compresión de la raíz nerviosa cervical. En esta prueba el paciente está en sedente y el terapeuta levanta la mano a una flexión de 90 grados para evaluar el pensamiento subacromial. Con el paciente sedente y los brazos abducidos a 90 grados y una rotación interna, se le aplica una fuerza hacia abajo mientras el paciente intenta resistir identificando la lesión del músculo supraespinoso. Con el paciente de pie se le pide que aduzca completamente el brazo y se le pide que lo baje a medida que se le vaya permitiendo, evaluando los músculos del manguito rotador. En bípedo se le pide al paciente que coloque la mano en la espalda baja y mientras se le ejerce una presión hacia adelante, el bambo hacia atrás, evaluando el músculo subescapular. En bípedo se le pide al paciente que se intente tocar los dedos a nivel de los omóplatos, intentando doblar la movilidad articular glenohumeral y la flexibilidad del hombro. Si este no se logra tocar, se le mide la distancia para ver cuánta retracción tiene. En sedente con el brazo en abducción a 90 grados y rotación externa, se le pide al paciente que mantenga la posición mientras se le aplica una resistencia hacia abajo. Este se hace para evaluar el músculo infraespinoso. Con el paciente en sedente se le pide una flexión de hombro y codo a 90 grados y una rotación interna mientras se le ejerce una presión para evaluar el pensamiento subacromial. Paciente en sedente con antebrazo en extensión y en pronación se le hace una resistencia en el tercer dedo, una extensión de muñeca activa. Antebrazo en extensión y en pronación se le hace una extensión pasiva y una expresión radial. En sedente se pide una extensión de brazo y se le ejerce una presión mientras la mano está extendida pasivamente. En la prueba activa se le ejerce una presión mientras la mano está flexionada. Brazo totalmente extendido, se hace una desviación lateral y una medial. Antebrazo en supinación se fija codo y se hace desviación radial de muñeca. Mano en extensión se fija articulación interfalángica media y proximal y se le pide que flexión de distal. Antebrazo en pronación se fija interfalángica media y se le pide al paciente extensión de interfalángica distal. Paciente con antebrazo en supinación es una percusión en el trayecto del nervio mediano positivo si hay hormigueo o dolor. Se le indica al paciente hacer una presión de las manos dorso con dorso de 90 de codo y de hombro. Antebrazo en posición neutra con pulgar dentro de puño y se hace una desviación cubital de muñeca. Con pulgar en posición neutra se fija y se hace una desviación medial y lateral de la articulación metacarpofalángica. Antebrazo en pronación, desde muñeca se hace una desviación cubital forzada. Positivo si presenta dolor. En posición supina se ejerce una presión al nivel de las crestas ilíacas para evaluar el ligamento sacrotuberoso durante 15 segundos. En posición súbita se levanta la pierna extendida y se le ejerce una presión para evaluar el nervio ciático. En sedente se pide que levante las piernas, se fijan los occipitales y se ejerce una presión. En posición supina se le pide al paciente que cruce los brazos, levante las piernas y la mantenga durante 30 segundos. En posición prono se levanta la pierna en flexión de la rodilla, se hace una tracción para evaluar el nervio femoral. Paciente en bípedo se le pide que eleve la pierna. Paciente en decúbito supino al borde de la camilla se le pide que lleve la rodilla al pecho mientras la otra pierna cuelga al borde. Paciente en bípedo se le pide que levante la rodilla hacia el pecho. Paciente en decúbito supino, el terapeuta le eleva la pierna extendida hasta que el paciente sienta dolor. Luego baja un poco la pierna y la lleva a dorsiflexión. Se evalúa la estabilidad de los ligamentos coxofemorales aplicando movimientos de estrés en la articulación de la cadera.
Con el paciente de decúbito supino se coloca la pierna en flexión, abducción y rotación externa. El tobillo apoyado sobre la rodilla opuesta. El terapeuta aplica una presión sobre la rodilla flexionada. Se mide la longitud de las extremidades inferiores desde la espina ilíaca anterior superior hasta el malleolo medial con el paciente en decúbito supino. Con el paciente en decúbito supino se le pide que abrace una pierna al pecho mientras la otra permanece extendida sobre la camilla. Paciente en decúbito supino se le pide que lleve las piernas extendidas 5 centímetros y las mantenga. En el paciente en decúbito lateral, el terapeuta sostiene la pierna superior y la abduce y extiende, luego deja caer lentamente. Paciente en decúbito lateral, el terapeuta aplica una presión hacia abajo sobre la pierna flexionada en la cadera y la rodilla. Con el paciente en decúbito prono se coloca la pierna en flexión, aducción y una rotación interna. Se le pide a la paciente que realice una flexión de cadera y de rodilla donde el miembro inferior quede 90-90, donde uno de los miembros inferiores lo va a extender y allí se va a ver el acortamiento de los isquiotibiales. Paciente en supino se le va a pedir que realice una flexión de cadera y de rodilla donde el miembro inferior quede 90-90. Y en cuello de pie vamos a realizar la eversión e inversión del mismo. Paciente en prono se le pide que realice una flexión de rodilla donde en cuello de pie realizaremos bilateralmente una eversión e inversión de cuello de pie. Paciente en posición supino donde se le estabilizará el fémur y la pierna y se realizará un desplazamiento anterior de la tibia. Paciente en posición supino con rodilla flexionada, se toma de la epífisis proximal de la tibia y se realiza un empuje hacia anterior y se va a realizar la misma maniobra pero hacia posterior. Paciente en supino, con una mano estabilizaremos la pierna y con la otra realizaremos un empuje hacia medial. Seguido de esto realizaremos también una estabilización de la pierna y un empuje hacia medial. Paciente en supino con miembro inferior extendido, con los pulgares tracciona la rótula hacia caudal. Paciente en supino con rodilla flexionada, se realiza una rotación interna y allí vamos a hacer un empuje hacia anterior. Seguido de esto, la pierna la vamos a colocar en una posición de rotación externa y se realizará el mismo empuje hacia anterior.
Paciente en prono, donde abarcamos el tercio medio del gastrocnemio y se debe ver una plantiflexión. Paciente en posición supino, una mano la colocamos en el calcáneo, con la otra fijamos. La mano que tenemos puesta en el calcáneo va a generar una tracción hacia anterior. Paciente en supino, las manos del terapeuta van a ir entrelazadas y se van a posicionar entre tibia y peroné y van a generar una compresión.